Bueno, entonces vamos continuando. No se olviden volver a poner su nombre en el chat para que esté contabilizada bien la asistencia. ¿Alguien tiene algún comentario o tal vez duda o dificultad? Bueno, si no hay inconvenientes ni dudas, vamos a proseguir, ¿no? Estábamos acabando de analizar un poquito la composición del Consejo del Notariado Plurinacional, ¿no? Que es en definitiva quienes deciden las líneas generales, las políticas a seguir en el ejercicio de la función notarial, ¿verdad? Por los notarios en ejercicio, ¿no? Estos también se encuentran representados dentro del Consejo, como habíamos señalado, ¿verdad? Y existe algo muy particular cuando se establece en el artículo 4 que en la composición misma, ¿verdad? De los consejos, de los ministerios que componen el consejo, siempre van a haber o persona delegada, o persona delegada, o persona delegada, ¿verdad? Porque la máxima autoridad ejecutiva de los ministerios es la titular de la cartera ministerial, ¿vale? Es decir, el ministro mismo, ¿verdad? De Justicia, o el ministro del Trabajo, o el ministro de Relaciones Exteriores, son personas, entre comillas, sumamente ocupadas y con varias atribuciones, sino tal vez no pueden estar presentes en la sesión más del Consejo del Notariado, ¿no? Entonces, pueden mandar una persona delegada. No los notarios, ¿verdad? Los notarios solo pueden mandar a dos notarios designados y ellos tienen que ir sí o sí, ¿no? Pero en el caso de que los ministerios que componen el consejo manden a una persona delegada, no solamente tiene que ir alegremente, ¿verdad? Y mostrar su credencial de que es representante del consejo, ¿no? Sí, Juan Marcelo ha levantado la mano. Sí, doctor, tenía una duda sobre el caso. La reunión que hacen es de todo el territorio boliviano o es departamental? No, ahorita estamos viendo de la nacional, de la DIRNOPLU, porque las departamentales también sesionan, ¿verdad? Pero ahorita estamos viendo de la nacional, ¿no? Los que hacen tres sesiones regulares y tres extraordinarias y están compuestas por los ministros, ¿no? El, los consejos departamentales no están compuestos por carteras ministeriales, ¿no? Dice, Entonces, y la otra consulta es, en el caso de los notarios, van por lista, porque yo creo que de todo el territorio boliviano hay muchos notarios, evidentemente, o los notarios también están, digamos, jerarquizados o tienen jerarquías, es como decir, hay un presidente, vicepresidente, o más o menos por ahí va la cosa, o van al sorteo, digamos, a dicha reunión. eh, cuando hablamos de los notarios, tenemos que tener siempre presente que estamos hablando de una asociación privada, ¿verdad? Una asociación civil, como una asociación de fútbol, como una asociación de profesionales, como una asociación, digamos, no sé, de, de cualquier entidad civil sin fines de lucro, ¿verdad? Por eso se llama asociación, porque no tiene fines de lucro. Si tendría fines de lucro, sería sociedad comercial, ¿verdad? Entonces, esta asociación tiene sus propios estatutos, sus reglamentos y su ente directivo, ¿verdad? Vale decir, tiene su presidente, vicepresidente, secretario de actas, tesorero como mínimo. Ahora, ellos tienen sus propias reuniones, ¿verdad? Asociacionales y en estas reuniones, obviamente, con sus propios parámetros, pues, decidirán quiénes van, pues. Tal vez lo hacen mediante resolución del directorio y nombran a dos notarios para que se encarguen de esta tarea. Tal vez lo llevan al sorteo o tal vez lo hacen mediante, digamos, algún criterio de selección que sea diferente, pero en la segunda parte de tu pregunta, cuando señalas si es que existe algún tipo de clase de notario,
En realidad no existe, ¿verdad? Porque todos son notarios de fe pública. Antes sí existía clases de notarios, antes de la ley 483, donde los notarios se designaban de primera clase y de segunda clase. Pero no era una jerarquización, digamos así, por atribuciones o por antigüedad o porque tenían algún carácter especial, sino que los de primera clase se llamaban así porque ejercían la función notarial dentro de las capitales de departamento, como en Cochabamba, la ciudad de La Paz, la ciudad de Sucre, ¿no? Y los notarios de segunda clase se les denominaba así, de segunda clase, porque ejercían en las provincias y secciones de provincia, ¿no? Vale decir Quillacollo, Sacaba, Vinto, Tarata, ¿no? Entonces esos eran notarios de segunda clase. Pero sus documentos no eran de segunda clase, sus documentos eran documentos públicos con todo el valor que tenía también el de primera clase. Pero a veces las personas, eh, y no es un razonamiento, digamos, equivocado, ¿verdad? Digamos, si nos ponemos en el lugar de un ciudadano común, ves y dices, notario de primera clase, notario de segunda clase, ¿no? Yo quiero que mi documento me lo haga el notario de primera clase, porque debe saber más, por algo es de primera clase, ¿verdad? Entonces, eh, para hacer sus poderes, casi todos venían pues a los notarios de primera clase, entre comillas, ¿no? Y no tenía razón de ser esa denominación, ¿verdad? Entonces se ha eliminado con la ley 483 y ahora todos son notarios de fe pública nada más. Y bueno, de acuerdo a los reglamentos y estatutos de su asociación, elegirán a las personas o a los notarios delegados para ir, o tal vez van los miembros del directorio, tal vez es una tarea que está también establecida en sus estatutos y reglamentos, ¿no? Como es representar a la asociación de notarios ante cualquier persona natural, jurídica, proceso administrativo, judicial o de cualquier otra clase que pueda, eh, en el que pueda tener interés la asociación. No sé si ha quedado alguna otra duda. No, no está bien, solamente no sabía que los notarios tenían, digamos, una tipo asociación, ¿verdad? Porque vas a un notario, como tú estabas tratando de hacernos entender, de que un notario casi no es dependiente de, no sé si decirte del Estado o dependiente de una cartera ministerial, algo por ahí, o llego a entender, pero que tratan de ser siempre autónomos y eso. Sí, sí, en realidad no tiene mucha dependencia. Necesitan autonomía para poder ser imparciales, neutros, ¿verdad? Para poder ministrar la fe pública, ¿no? Y que ésta sea tomada como legítima por la población, ¿no? Y no se pierda, digamos, no se pierda la confianza en las instituciones. El Estado por sí solo no puede ministrar fe pública, ¿verdad? Pero tampoco pueden ser funcionarios que estén en total dependencia de otro funcionario o de un superior jerárquico, porque eso se traduciría en seguir órdenes, ¿verdad? Si tu superior jerárquico te dice, haz esta escritura, aunque no tengas ni un papel, vas a tener que hacer, pues, ¿verdad? Porque es tu jefe, porque es tu superior, ¿no? ¿Ve? Entonces, en ese entendido, eh, no son autónomos esto de la carrera, no, el ejercicio de la función notarial, ¿no? Para poder ser más imparciales, ¿no? Pero sí o sí tienen que ser funcionarios públicos, ¿verdad? Denominados así, porque un particular no puede estar, pues, ministrando fe pública por cuenta del Estado, ¿no? Sin ser funcionario público, porque la fe pública es de exclusiva titularidad del Estado. Y el Estado solamente eh, le otorga esta atribución a ciertos funcionarios que se llaman notarios, pero nunca renuncia a la fe pública. La fe pública es del Estado nada más. Entonces, es de verdad algo bien particular y especial, pero así, bajo esas características, funcionan los notarios de fe pública y vamos a verlo más a detalle en el tema número 4, que justo se llama el notario de fe pública. Entonces, vamos siguiendo, ¿no? Antes de que nos pise el tiempo, eh, estábamos viendo eso de la acreditación, justamente, se puede, cómo se puede
excusar el titular de la cartera ministerial de asistir. Y además no asisten porque no les representa dinero, ¿verdad? La misma ley señala que en su artículo 5 que donde está ay, perdón, que los miembros del consejo no tienen por qué cobrar dieta alguna, donde está, por esas funciones que prestan como consejeros, ¿verdad? Entonces, es más trabajo, pero sin remuneración, ¿verdad? La misma ley señala aquello expresamente. Acá está, en el artículo 5, ¿no? En el parágrafo cuarto, los miembros del consejo no percibirán dietas ni remuneración alguna, porque ya tienen su sueldo, ¿verdad? Entonces, por estas sesiones que no tienen nada que ver así con, con el ministerio propiamente dicho, no les van a pagar. Entonces, es como algo que, lo contrario, un incentivo, ¿verdad? Para no ir. Entonces, pero las sesiones se tienen que llevar sí o sí y por ello se les otorga la capacidad de nombrar eh, representantes, ¿no? O delegados. Ya habíamos visto esto en la modificación. Ahora, ¿cuáles son las atribuciones? Supervisar y fiscalizar las políticas implementadas por la DIRNOPLU, ¿no? Por ejemplo, una de las políticas para incrementar la seguridad de los documentos, realizar la digitalización de los índices, ¿no? Entonces, tiene que supervisar y fiscalizar que eso se esté cumpliendo mediante sus brazos operativos, ¿verdad? La DIRNOPLU, las departamentales, hacia los notarios de fe pública. Después, coadyuvar con la difusión de la aplicación de la presente ley, tendrá que hacer pues letreritos, trípticos, sacar propagandas en la televisión, como hacen los de la ASFI, ¿verdad? Educación financiera, ¿no? Eso también es una atribución o un mandato legal. El, Después, constituirse en comisión certificadora en las convocatorias públicas para postulaciones a director del notariado plurinacional, ¿no? Y bueno, se convierte en comisión calificadora, obviamente, pero solamente de entre los amiguitos del presidente, ¿verdad? Los notarios o eh, sí, los notarios que quieran, o perdón, los funcionarios públicos que quieran ejercer esta cartera, o las personas que quieran ejercer la dirección del notariado plurinacional, tienen que ser remitidas en una lista habilitada por el presidente del Estado, ¿no? Entonces, un tinte político así de frente que señala la ley del notariado plurinacional, ¿no? Después está nombrar comisiones calificadoras y para los postulantes a notarios, o sea, los que tomen los exámenes, elaboren los mismos, ¿verdad? Se ocupen de, de revisar los méritos y deméritos en los currículums, esa tarea, ¿no? Fiscalizar el proceso de evaluación y proponer la firma de convenios interinstitucionales para facilitar y poder prestar un servicio notarial más eficiente, ¿no? Ahora, veamos esto de la inaplicabilidad del artículo 5 del reglamento, ¿no? Hay una parte que ha quedado inaplicable de acuerdo a las modificaciones y a la versión actual de la ley 483, ¿no? El, Señala el artículo 5 del decreto reglamentario que el Consejo del Notariado está facultado para, entre otras cosas, emitir la convocatoria para hacer la selección de postulantes a director del Notariado Plurinacional. Pero como hemos visto, no es una convocatoria, ¿verdad? Porque eso es una terna que tiene que presentar el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, una lista de amiguitos, ¿verdad? Ya no se trata de un criterio de competencia o de idoneidad para el cargo, ¿no? Sino que se ha cambiado aquello
por una lista que dice que tiene que ser presentada por el presidente del Estado plurinacional, ¿no? Remitir una terna de, perdón, por que tiene que ser, sí, remitir esta terna de postulantes, ¿verdad? A la o el presidente del Estado. Entonces, ya no hay un criterio de selección, sino una elaboración de una terna que va a ser, que va a ser de entre los que van, el presidente va a elegir quién es, ¿no? Entonces, al final todo es político, ¿no? No hay mucho criterio de competencia en cargos administrativos que sí debería tener el mayor criterio de competencia en la selección de este personal. Y bueno, en las reuniones no hay mucho que, digamos, analizar, ¿verdad? Ordinarias, 3 veces al año sí o sí, y extraordinarias, las que se necesite para tratar temas relacionados al ejercicio de la actividad notarial. Ahora, como ya les había mencionado, también existe la Asociación de Notarios, que es una corporación de derecho privado vigente desde 1984, con personería jurídica reconocida, como es en este tipo de colectividades o de asociaciones por el gobierno autónomo departamental, ¿verdad? Si yo quiero conformar una asociación civil, como es la de los notarios de fe pública, ¿verdad? Una asociación de profesionales o de personas que pertenecen al mismo rubro y quieren conseguir un objetivo común y, digamos, cuidar el ejercicio de sus derechos, agarran y se dirigen a la gobernación y ahí les van a pedir que hagan, si quieren hacer una asociación, muy bien, eso quiere decir sin fines de lucro, entonces para ello tienen que cumplir con los requisitos mínimos. Lo primero, tienes que tener tu acta de constitución o fundación, luego tienes que tener tu acta de designación del directorio, luego tienes que tener tu acta de elección de representantes, luego tienes que tener tu acta de otorgación del poder. Después tienes que tener el borrador de los estatutos y reglamentos, más todavía tienes que tener el, eh, los carnets de identidad y también si se trata de profesionales o algunos, algunas ramas certificadas, entonces lo que se puede es, digamos, para conformar la asociación, o lo que se tiene que hacer es acompañar la copia legalizada de sus títulos, ¿no? Entonces, así voy a presentar, voy a pagar valorados, va a pasar un tránsito, todo el trámite, me observarán, no me observarán, corregiré las observaciones en un plazo prudente y al final va a salir un decreto departamental en el que el gobernador con su puño y firma me otorgue la personería jurídica. Eso voy a llevar al notario de gobierno, ¿verdad? No puedo llevar al notario de fe pública de mi elección porque participa una institución pública, ¿verdad? Y cuando participa una institución pública en algo que tiene que ser protocolizado, tiene que ir sí o sí al notario de gobierno, ¿no? Entonces, me voy al notario de gobierno, lo hago protocolizar y recién tengo mi escritura pública de personería jurídica que voy a poner en mi papel membretado, en mi sello, en mi sticker, ¿verdad? Y mediante la que voy a actuar. Así está constituida la Asociación de Notarios de Fe Pública mediante el derecho privado, ¿no? Para cumplir con sus objetivos, salvaguardar los derechos de sus miembros, ¿no? Y se encuentra vigente desde el 84, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes quiere conformar a una asociación o es miembro de una asociación, tiene que cumplir o ha debido cumplir con ese trámite que resumidamente les he contado. Pero además de eso, también no se olviden que, bueno, en eso hay que ser muy puntuales y es más como un consejo práctico, ¿verdad? Para la profesión y para la vida. Si son miembros de una asociación, miembros del directorio, quieren conformar una asociación, una vez que tengan así su testimonio, su escritura pública de personería jurídica, ahí ha terminado el trámite para ser persona jurídica, ¿verdad? Pero tienes que hacer un pequeño trámite más antes de librarte de los impuestos, ¿verdad? Porque uno dice, no tenemos fines de lucro, entonces no tenemos que pagar impuestos. Y es verdad, pero Impuestos Nacionales dice
que para que tengan una exención, como hemos llevado el anterior semestre, tiene que haber una resolución, pues, de la máxima autoridad de impuestos. Y si no tienes resolución, entonces pagas, ¿no? Tienes deberes formales, tienes que declarar todo. No declaras, hay multa, ¿no ves? Pagas, pagas, pagas. Y si incluso las asociaciones de copropietarios de los edificios, ¿verdad? Y si no han hecho el trámite de exención y no lo piensan hacer, en cualquier momento ustedes pueden ser sujetos pasivos, ¿verdad? Del impuesto a las utilidades de las empresas. E impuestos nacionales, cuando le den la gana, les va a fiscalizar a todas las asociaciones sin fines de lucro y los que no tengan la exención van a pagar. ¿Y quiénes van a pagar? Los miembros, ¿verdad? Y en el ejemplo de la asociación de copropietarios con el edificio entero, porque todos son miembros, ¿no ve? Así que, bueno, vamos a terminar ahí la clase con ese consejo práctico, ¿no? Cuiden siempre de hacer el trámite al final de exención tributaria, porque si no es para ustedes y ustedes están haciendo la personería, les van a echar la culpa, así, les van a decir, doctor, usted no me ha dicho nada, ¿verdad? Y eso es lo que siempre nos pasa, así que tienen siempre que aconsejar esto igual. Si tienen alguna duda o consulta, ahorita también podemos resolverla en estos últimos 5 minutitos, o si no, en su defecto quedamos ahí y nos estaremos viendo la siguiente clase, que es el lunes, ¿verdad? Al efecto, no se olviden realizar la tarea del tema número 2, que está habilitada hasta el jueves 2 de septiembre a las 23:59 horas, como están viendo en pantalla. Bueno, sí, no existen más. Lice, Sí, sabemos que tenemos requisitos para ser notarios, ¿verdad? Me parece que son 6 años. Y después, aparte, hay que estar asociados a todo lo que es la asociación de notarios. no todavía, ¿no? Una vez que te nombren y te posicionen como notario, recién tienes que asociarte. Pero ese es un tema controvertido, el de la asociación, porque el asociarse es un derecho, no es una obligación, ¿verdad? Pero aquí lo tomamos siempre como una obligación, ¿verdad? Que te tienes que asociar sí o sí al sindicato, que te tienes que asociar a la asociación de notarios, que te tienes que asociar a la asociación de fútbol, si quieres dar clases de fútbol, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero para asociarse tiene que primero ser nombrado y posesionado notario, ¿no? Y para eso tienes que cumplir lo que dice el artículo 12 de la ley del notariado plurinacional y además tienes que cumplir todo lo que establece el 232 de la Constitución Política o del 234 de la Constitución Política del Estado, haciendo un total de más de 10 requisitos, ¿no? Eso. Si hay alguna otra duda o no ha quedado algo claro, pueden preguntar en este momento. Bueno, en su caso, si no hay más consultas, vamos a quedar ahí y nos estamos viendo el día lunes en la clase para terminar este tema y empezar lo que es el notario de fe pública. Hola, Alicia, buenas noches. Hasta luego, buenas noches y Buenas noches, Lice. fin de semana. Buenas noches, Lice. Buenas noches, doctor. Hasta luego, Buen fin de semana. igualmente.